Bueno, aquí lo que podemos ver es que Google en la nota 2 sobre el volumen de negocios son 100 millones de libras por honorarios de servicio de investigación en Estados Unidos y recibe 541 millones de libras. Y esto es complejo porque si conocen Google, ellos hacen ingresos en Reino Unido por vender publicidad y allí es de donde sacan la mayor parte del dinero. Sin embargo, nos está diciendo que está haciendo dinero de honorarios de servicios de mercadeo y demás, mientras que este negocio es facturado por Irlanda. Así que sabemos que Irlanda es una jurisdicción muy importante, así que cuando buscamos esto en Investigative Dashboard y hacen clic en el link de Irlanda y luego van a ir al registro de corporaciones en Irlanda y vemos de esa forma pueden ver cómo esa compañía se ajusta en todo, van a ver toda esta parte orgánica de subsidiarias y van a poder cuántos impuestos ellos pagan en Irlanda, cuántos ingresos ellos generan en Irlanda, porque allí es cuando vemos que Irlanda se convirtió en una jurisdicción muy importante. Y eso es más o menos lo que estaban en esas notas de Google. Pero bueno, creo que ya les hablé sobre las cuentas. Y esto sirve para entender cómo las compañías absorben las utilidades de las empresas de países de origen. Y estos países de origen es de donde vienen los ingresos a las multinacionales que pudieran estar residentes en paraísos fiscales o en el hemisferio norte o muy lejos de donde se origina eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por venta de acciones, por dividendos, interés sobre los préstamos de accionistas, honorarios de administración y cargos por propiedad intelectual. Son las principales formas que utilizan para absorber estos ingresos. Esta es una compañía que vimos en Uganda, una compañía de electricidad, propiedad de un fondo británico, y ellos estaban cotizando en el mercado de valores de Uganda. Nosotros no vimos tanto la información financiera, sino las notas. Nos interesaron los préstamos. Se puede ver que en la nota 4, bajo dividendos e intereses pagados, la compañía pagó interés a los accionistas por préstamos por 6,2 millones de dólares durante este año y 3 el anterior. Así que básicamente se puede ver que 9 millones de dólares fueron sacados de esa compañía. Y de esta forma podemos determinar cuánto dinero es sustraído o tomado, extraído de esta compañía que genera electricidad. Entonces, ¿cuántos ingresos iban para allá? Aquí se pueden ver que a través de la gestión y se tienen honorarios de administración por 5 millones, luego tenemos dividendos por 9, casi 10 millones. El interés sobre préstamos de accionistas llega a 11 millones. Si vemos más de un año van a ver todo un patrón y luego entonces se puede ver cuánto dinero se logró de la venta de acciones. Yo calculé que había sido 220 millones y luego la idea era entender en dónde se habían pagado impuestos por ganancias
por esto y hallamos que las acciones de esta compañía estaban en Mauricio. Y Mauricio tiene un tratado de doble taxación con Uganda, entonces hallamos que estaban, faltaban unos 40 millones de dólares, que es una cantidad importante de dinero, especialmente en Uganda. Pero bueno, en todo caso, lo que quiero decirles es que podemos analizar este tipo de cosas, ver compañías locales que cotizan en la bolsa. Ya no, ya casi voy a terminar, ¿no? Pero quería hablarles un poco sobre pagos a los ejecutivos de las compañías. Aquí tenemos el Banco Real de Escocia, que forma parte de la crisis bancaria. Aquí la compañía determina cuánto dinero le dio a sus ejecutivos y calcula el dinero pagado a los ejecutivos, pero a veces no se puede correlacionar, en otras es más fácil, pero normalmente se pueden ver cuánto son pagados los ejecutivos, especialmente en estos pagos ejecutivos. Esta es una compañía de la bolsa, por tanto hay más información disponible, pero digamos el paquete básico que vemos acá, vemos que Fred Goodwin, que es el principal, vemos un salario de 1.2 millones de libras, tiene un bono por resultados de 2,8 millones, tiene un total de 40 y ese es el aumento de salario. Ahora, esta no es la única cantidad de dinero que obtienen estos ejecutivos, sino que también tienen pensiones y potes de pensiones, es decir, en esta tabla podemos ver que estos amigos de Fred Woodwin tuvo un valor transferido en su pensión de 8 millones de libras. 8 millones de libras y subió de 7. Entonces hubo un incremento de 1.3. Ahora, su pensión es bastante pequeña si se compara con el señor Fish, porque el señor Fish tiene una pensión de 24 millones de dólares. Ese sí es un pez gordo. Ah, perdón, una gran pensión, no un pez gordo. Obviamente estoy usando doble sentido. Bien, sigamos. Este banco gastó unos 20 millones de dólares y ahora la mayoría de las acciones son propiedad de la persona que puso el banco en problemas, las llevó a una expansión insostenible y de hecho luego pues se le solicitó irse del banco, jubilarse, pero cuando se fue recibió un pago de pensión de 16 millones de dólares y Fred Woodwin obtuvo 16 millones de dólares. Y bueno, esta información la tienen en esta sección de remuneraciones y aquí pueden ver pues cuánto dinero realmente fue que recibieron. Las compañías hoy en día producen reportes de una sola línea que hace que sea mucho más fácil para los periodistas, también para las compañías en la bolsa. Las compañías británicas sí son mejores a la hora de mostrar este tipo de información que las estadounidenses. Aquí tenemos estos ingresos de Pitchley y aquí vemos que de acciones en incentivo de desempeño recibió 19 millones de dólares.
Eso es como un bono de 19 millones en 2015, luego recibió en 2015 23 millones. Bueno, creo que espero que esta sesión les haya resultado útil. Aquí tenemos un resumen. Es importante recordar que el dinero es el que manda, porque cuando las compañías quiebran porque se quedan sin dinero, los ejecutivos y las compañías que cotizan en la bolsa tienen que lograr cumplir con un número. Los activos no siempre son activos de calidad, no siempre mantienen su valor y no siempre se pueden liquidar. Entonces, decir que tienen activos en su balance general no quiere decir que estén en una situación financiera buena. Los auditores son títeres. El reconocimiento de ingresos suele ser también algo subjetivo. Se deben verificar las transacciones entre empresa y el propietario final. Y hay que comparar las compañías con otras del mismo sector. Espero que estas conclusiones pues les resulten útil más allá de los ejemplos que les mostré. Muchísimas gracias. Cuando las fuentes locales de información tienen estos problemas, ¿qué otras vías podríamos, a qué otras vías podríamos acudir para empezar a entender un poco qué está pasando con los estados financieros acá? Yeah. Creo que habría dos respuestas para esto, según mi opinión. Y una, primero, es que debería haber una especie de campaña para asegurarse de que la información que tienen esté disponible o que buscan esté disponible, porque eso es lo más, digamos, eso es algo importante en cuanto a la transparencia de la información financiera. Es de gran importancia tener las cuentas que sean presentadas y poder acceder a ellas. Es la única forma real en la que podemos entender qué es lo que está ocurriendo en esa compañía, porque tenemos todos estos intereses. Es decir, todos tenemos que ver eso. Las compañías tienen una responsabilidad limitada y cuando ellos quiebran, por ejemplo, los directores de las compañías no son los que asumen la responsabilidad. Y entonces, quid pro quo es lo que podemos ver y es que de esta forma podemos ver la real salud de la compañía, el estado en el que están y por lo tanto deberíamos poder verificar estas cuentas y los clientes necesitan ver las autoridades de los sindicatos, los periodistas. Es decir, aquí hay un punto de hacer lobby, de hacer campaña para poder reactivar este tipo de cosas y para ello hay que ejercer presión. Y la otra respuesta es que, y esto creo que va a salir en las secciones subsecuentes, podemos ver que algunas de estas subsidiarias se estén operando en Colombia para esta industria, pero allí podrían investigar para ver si hay alguna relación corporativa con otra compañía, no sé, en Luxemburgo, en Holanda, o en Bélgica, o en Irlanda, o Reino Unido. Es decir, pudieran no tener toda la información en Colombia o nada de información, pero tal vez pudieran ver cuánto dinero llega de Colombia a Holanda o a otro paraíso fiscal, o si eso llega a Bermuda, Islas Caimán o Mauricio. Es decir, las probabilidades son de que habrá algunas cantidades de información que en Holanda, Bélgica, Reino Unido. Y eso nos lleva nuevamente a que el acceso a la información en esas jurisdicciones nos requiere un trabajo de detección de detectives.